Hola, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta nueva sesión. A continuación, les hablaré acerca sobre la adquisición de aprendizaje. Mi nombre es Yulisa Esbeclana Castillo Ceja y a continuación les hablaré sobre este tema. Yo estoy estudiando la licenciatura en Pedagogía y espero les agrade este tema. En la introducción, el aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o se modifican habilidades o destrezas de conocimientos, ya sea en conductas o valores o en el resultado del estudio de la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. El aprendizaje no ha sido una tarea fácil, por lo que existen grandes cantidades de conceptos, tanto como teorías. En el resumen, el aprendizaje del lenguaje y de sus conectores con la experiencia del dominio es más básico y las acciones pues son más elementales y adquiere pronto de carácter conceptual. El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado, sí puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en humanos, tanto en animales y sistemas artificiales. El aprendizaje humano está relacionado con la educación, el desarrollo personal. Siempre debe de estar orientado adecuadamente y favorecido cuando el individuo está motivado. Siempre y cuando una persona esté motivada, siempre va a estar favorecido y siempre va a estar con el aprendizaje mejor. El estudio también debe de acercarse o más bien aprender e interesarse en la neuropsicología, la psicología y más bien en la psicología educacional. ¿Por qué? Porque pues igual también es muy importante en la psicología el estudio y el aprendizaje que tiene la persona y tanto también en la pedagogía. ¿Para qué sirve la adquisición de conocimientos? La adquisición de conocimientos, cada vez que recibimos piezas de información, están estructuradas. Sí nos sirve mucho porque pues es una información de poder. Siempre que seamos capaces de organizarla, estamos estructurando correctamente de modo que nos sea útil organizarla y estructurarla correctamente, para así nosotros relacionarnos con nosotros mismos y con nuestro entorno. Por otro lado están las funciones principales, la adquisición de conocimientos. Sí nos sirve de mucho, pero es una adquisición entre otros conocimientos. Por otro lado están las características, lo que es lo intencional, lo integral y lo complejo. Lo complejo está formado por un elemento que tiene varios niveles de complejidad. En lo integral se compone de una sola técnica, o puede ser que no sea de solo una, sino de varias. Y lo intencional tiene una intención en la intención del derecho de la justicia. ¿Existen leyes de aprendizaje? Sí, las existen. ¿Por qué? Porque para eso hay que estar preparados. Para ello también hay que estar haciendo el ejercicio, el efecto, la actividad que tenemos, la individualidad que tenemos con ese aprendizaje, la asociación, la complejidad. La primera se basa en la preparación. En la primera ley se basa en la preparación, la cual es la tendencia, la acción y la actividad mediante ajustes, disposiciones y actitudes preparatorias. La segunda son el ejercicio, que son las conexiones que nos fortalecen mediante la práctica. Si tú llevas mediante ese ejercicio la práctica, empieza y surge lo que es la ley del uso.
Si se va desdebilitando esa práctica y se olvidan de la práctica que se interrumpe, ya empieza a surgir lo que es la ley del desuso. Luego después sigue la tercera ley, la cual es el efecto de una conexión y esta se fortalece o se debilite depende de sus consecuencias. Y también es una conexión. Se fortalece si va acompañada. Pero si está en un estado de cosas que sí le satisfacen, no se debilita. Por lo consiguiente está la ley de la actividad. La ley de la actividad es aquella donde el aprendizaje es más efectivo, cuando la persona es participativa y está activamente. Y en la problemática que se está investigando, lo cual llega a llevar un mejor aprendizaje. En la quinta, la ley de la individualidad es aquella que nos indica que el nivel de aprendizaje depende del nivel de capacidad diferente que tengamos nosotros. No todos tenemos la misma mentalidad, no todos tenemos la misma capacidad, no todos pensamos de la misma manera, entonces somos totalmente diferentes. Por lo consiguiente está la ley de la asociación, que es aquella que nos indica que cuando se presentan más de dos problemas, puesto que puede ser ante un nuevo problema y puede ser que sean similares o parecidos. Por lo consiguiente está la ley de complejidad, que es la que depende del nivel de la complejidad que tenga la investigación. Surge lo que es el ensayo, el error, el renacionacio y aplica la racionalidad y la comprensión. Luego el condicionamiento, que depende de las condiciones de uno. Bueno, la adquisición de conocimientos, muchos sabemos que no es una tarea fácil, como se menciona al principio de la primera, que les hablé. ¿Por qué? Porque para ellos debemos ser identificados y tiene varias etapas. Esas etapas se pueden considerar también los conocimientos, más bien son conocimientos, lo cual es la identificación en la adquisición del conocimiento que se ha de determinar en primer lugar si el problema que se nos presenta puede resolverse. Luego sigue lo que es la conceptualización. De esta fase pues se debe de detallar los elementos básicos del problema y descubrir relaciones entre ellos. Luego sigue lo que es la formalización, que esta fase de la adquisición del conocimiento es el objetivo, es considerar distintos esquemas de razonamiento y luego está por lo consiguiente la implementación. La implementación es la fase a seleccionar o definir los algoritmos más adecuados para la resolución. Por lo consiguiente está la prueba. La prueba está en fase que se da a elegir en un conjunto de casos resueltos, representativos y comprobar el funcionamiento del sistema. Luego está por otro lado las generalidades del aprendizaje. El aprendizaje implica en que uno puede cambiar su propia forma de ser y puede adquirir información y rememorar, capacitarse para responder a los requerimientos y también de una tarea o una presión. La adquisición implica también de muchos conocimientos, tanto en el juicio crítico y respecto a un tema en especialidad. El proceso de aprendizaje tiene una suma importancia. ¿Por qué? Porque el ser humano, es algo que influye enormemente en su vida, en aún ciertos casos durante el periodo fetal. El hombre aprende en todo momento y los aprendizajes le favorecen la aparición de conductas cada vez que son más adaptadas al medio que les rodea. En conclusión, todo aprendizaje o el aprendizaje es una forma de modificación. ¿Por qué? Porque de la conducta son los procedimientos de modificación de conducta que son desarrollados por los conductistas. Han probado ser de gran utilidad para muchos maestros y escuelas durante últimas generaciones. Pero estamos en desacuerdo en algo. ¿Por qué? Porque gran parte de la influencia
del conductismo en la educación por la forma de ver a los estudiantes como individuos vacíos que adquieren conductas y que las que no son deseadas pueden ser reemplazadas y pueden ser eliminadas. Hay que admitir que la gran influencia del conductismo no son deseadas. ¿Por qué? Porque hay gran parte de individuos y hay parte de alumnos en los que tienen un conductismo o una conducta de la cual son reemplazadas o eliminadas. Que algo no está bien con su conducta o con su forma de ser y que puedan llegar a tener problemas emocionales en relación con el aprendizaje. Dichas teorías se dice que tienen en cuenta el proceso implicado en la adquisición de los conocimientos y las interacciones, tanto producen en los diferentes elementos del entorno. Por lo tanto, también hay maneras de procedimientos destinados a manipular las conductas. Surge también mucho la manipulación de las conductas de estos individuos. Sí las hay. La información de esto es que hay elecciones dentro de un gran margen estrecho. Pero pues también, aunque al principio el refuerzo no siempre implica en el estímulo, sino implica mucho en la consecuencia de esto, en las prácticas escolares. A veces no hay motivación o si hay motivación ajena al estudiante. La repetición y la memorización, el predominio del método de ensayo. Surgen también lo que son los errores, la enseñanza y la evaluación sometidas al premio de castigo de dependencia del estudiante, casi absoluta de los estímulos externos. Bueno, acerca de todo este tema podemos basarnos en lo que es importante para nosotros como pedagogos, para el aprendizaje de los alumnos y de las futuras generaciones. Cabe destacar que cada vez hay nuevos retos, hay nuevos conocimientos, habilidades, conductas o valores del estudio de la experiencia y la reconstrucción, que siempre hay nuevas cosas o nuevos aprendizajes en unas funciones pues mentales más importantes en los humanos. El aprendizaje siempre va a estar desarrollado con la educación y también en lo personal. Y siempre debe de estar orientado el alumno o motivado. El estudio siempre se acerca a más aprender e interesarse en la neuropsicología y la psicología educacional, y tanto en la pedagogía. Y sí nos sirve de mucho la adquisición de conocimientos, porque son las principales en un determinado tema, al afianzar nuevos aprendizajes, en desenvolvernos en nuestra vida diaria de una forma práctica. Y pues normalmente nosotros como personas somos más instruidas y también con un mayor nivel de conocimientos, pero que solemos tener una mayor facilidad para resolver conflictos y salir en el día a día. Pues bueno, espero les haya gustado esta exposición acerca de la adquisición de conocimientos, y espero y hayan tomado nota de esto más importante para aquellos pedagogos próximos, y de saber que para nosotros siempre va a ser importante la adquisición de conocimientos, el estudio y el aprendizaje de estas futuras generaciones, y que cada día tenemos que enseñar nuevas cosas, aprender nuevas cosas, y que pues todo a veces tiene que ser modificado en el desarrollo por los que no han aprobado su gran utilidad para muchos maestros y escuelas. Gracias. Hola, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta nueva sesión. A continuación, les hablaré acerca sobre la adquisición de aprendizaje. Mi nombre es Yulisa Esbeclana Castillo Ceja y a continuación les hablaré sobre este tema. Yo estoy estudiando la licenciatura en Pedagogía y espero les agrade este tema. En la introducción, el aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren
o se modifican habilidades o destrezas de conocimientos, ya sea en conductas o valores o en el resultado del estudio de la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. El aprendizaje no ha sido una tarea fácil, por lo que existen grandes cantidades de conceptos, tanto como teorías. En el resumen, el aprendizaje del lenguaje y de sus conectores con la experiencia del dominio es más básico y las acciones pues son más elementales y adquiere pronto de carácter conceptual. El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado, sí puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en humanos, tanto en animales y sistemas artificiales. El aprendizaje humano está relacionado con la educación, el desarrollo personal. Siempre debe de estar orientado adecuadamente y favorecido cuando el individuo está motivado. Siempre y cuando una persona esté motivada, siempre va a estar favorecido y siempre va a estar con el aprendizaje mejor. El estudio también debe de acercarse o más bien aprender e interesarse en la neuropsicología, la psicología y más bien en la psicología educacional. ¿Por qué? Porque pues igual también es muy importante en la psicología el estudio y el aprendizaje que tiene la persona, y tanto también en la pedagogía. ¿Para qué sirve la adquisición de conocimientos? La adquisición de conocimientos, cada vez que recibimos piezas de información, están estructuradas. Sí nos sirve mucho porque pues es una información de poder. Siempre que seamos capaces de organizarla, estamos estructurando correctamente, de modo que nos sea útil organizarla y estructurarla correctamente, para así nosotros relacionarnos con nosotros mismos y con nuestro entorno. Por otro lado están las funciones principales. La adquisición de conocimientos sí nos sirve de mucho, pero es una adquisición entre otros conocimientos. Por otro lado están las características, lo que es lo intencional en la adquisición de los conocimientos y las interacciones, tanto producen en los diferentes elementos del entorno. Por lo tanto, también hay maneras de procedimientos destinados a manipular las conductas. Surge también mucho la manipulación de las conductas de estos individuos, si las hay. La información de esto es que hay elecciones dentro de un gran margen estrecho, pero pues también, aunque al principio el refuerzo no siempre implica en el estímulo, sino implica mucho en la consecuencia de esto, en las prácticas escolares. A veces no hay motivación o si hay motivación ajena al estudiante. La repetición y la memorización, el predominio del método de ensayo, tener una mayor facilidad para resolver conflictos y salir en el día a día. Pues bueno, espero les haya gustado esta exposición acerca de la adquisición y que pues todo a veces tiene que ser modificado en el desarrollo por los que no han aprobado su gran utilidad para muchos maestros y escuelas. Gracias.